Buenas tardes a todos. Hoy tengo el gusto y el placer de estar con Ronald Rivera, perdón, que es curandero ayahuasquero, tabaquero. Ronald ha nacido en Pucallpa, Perú. Ha realizado estudios de filosofía en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y está dedicado a tiempo completo desde hace ya 28 años a realizar sesiones, talleres y retiros de dietas con ayahuasca. También Ronald es director del albergue amazónico Ayahuasca Sabiduría en Pucallpa, Perú, y autor del libro Arte con Ayahuasca, publicado en 2015. Es coautor del libro también Ayahuasca de la Selva, Su Espíritu, 2013. Es cofundador de Microayahuasca y, y está especializado en técnicas, elementos espirituales específicos, eh, en plantas maestras y ayahuasca, chacruna, tabaco y hojas de coca y su poder curativo. Bueno, bienvenido, Ronald. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo contigo este tiempo para que nos cuentes tu trabajo, tus orígenes, desde dónde surge este llamado a trabajar con las plantas maestras. Entonces, yo creo que para empezar nos podrías compartir un poco cómo influyó tu crianza en Pucallpa por tu interés por las plantas maestras, las prácticas espirituales, con la ayahuasca, el tabaco, que me imagino que este origen de la selva tiene que haber tenido su influencia. Sí, ¿qué tal, Karina? Encantado de conversar contigo. Mucho gusto también de estar con tu público, tus alumnos. Mira, yo tengo la influencia de dos geografías, por así decirlo, ¿no? En mi vida como curandero, en mi persona, en mi genética. Tengo la influencia de mi padre, que es de la sierra, ¿no? Del Valle del Mantaro, y de mi madre, que es la selva, la Amazonía, ¿no? Entonces yo de niño he nacido en Pucallpa, por supuesto, he nacido, pero también he tenido años viviendo en la sierra y luego he retornado a la selva, ¿no? Por lo tanto, de parte de mi mamá, ¿no? Tengo la idea de la ayahuasca, por ejemplo, de toda la cultura amazónica en mi sangre, en esta cultura amazónica. Y del lado de mi padre, donde he vivido también en la sierra y he conocido la cultura andina, tengo las influencias de mi abuelo paterno, que era un curandero familiar, ¿no? Y masticaba coca, ¿no? Fumaba su tabaco, hacía sobas de cuy, ¿no? Hacía sobas de cuy a la familia, y me he nutrido de esas dos vertientes, y al día de hoy puedo decir que soy un curandero, ¿no? Que recojo la tradición amazónica por el lado de la ayahuasca, del tabaco, y tengo también en mi práctica, en mi presente, ¿no? La práctica de masticar coca, chacchar coca, ¿no? También la mística de la sierra por todo lo que hay en alimentación saludable. Entonces, aquí me tienes como una síntesis, ¿no? Una fusión del curanderismo, de la tradición tanto de la sierra como de la selva. Qué interesante. Qué bien, estas dos vertientes que se unen. Y por otro lado, también has estudiado filosofía en la Universidad de Lima. ¿Qué te ha llevado a estudiar filosofía y cómo ha influido esto en tu formación, en tu trabajo como curandero? Mira, yo recuerdo que de escolar, de niño en el colegio, me encantó cuando estudié geografía, todas estas cosas del cosmos, ¿no? De la vida, de los animales, del universo. Me quedé encantado con estas explicaciones que dan, ¿no? De la galaxia y todo lo demás. Me impresionó, ¿no? Y también, seguramente por el divorcio de mis padres, ¿no? En esa época eh, me sentí un poco extraviado y me interrogaba a mis 10 años, 11 años, cosa que no es común de repente, me interrogaba por qué esto, por qué lo otro con respecto a mi vida, y quizás me refugiaba en el estudio, en el colegio, ¿no?
o me refugiaba en la música, porque también tuve un papel protagónico en la banda de música de mi colegio, ¿no? Seguramente como refugio de lo extraviado emocionalmente que me sentía por el divorcio de mis padres. Y eso me acompañó, ¿no? Varios años más adelante, hasta que llegué a interesarme en querer estudiar filosofía, en esa búsqueda también de qué cosa hay detrás del porqué de todas las cosas, ¿no? Buscando explicaciones, buscando razones de este extravío que yo tenía, ¿no? Bueno, ya Mm. estudiando filosofía, que es la historia de la filosofía del mundo, ¿no? Desde Grecia, los romanos, la época medieval hasta la contemporánea, la historia del pensamiento filosófico y científico, que en realidad no me colmaba, me parecía interesante, ¿no? Me parecía muy interesante la filosofía, pero no me llenaba el alma, que era lo que yo estaba buscando. Y en esa etapa de estudios de filosofía en la universidad, llegué a tomar ayahuasca, ¿no? De pronto conocí la experiencia de la ayahuasca, un tema que estaba de nombre en mi familia, en mi cultura, pero que no había una práctica cercana. Mi mamá había tomado alguna vez, mi papá también, pero no pasaba de eso, nada más. Entonces me tocó tener la experiencia, te cuento, no fue nada extraordinaria mi primera sesión, fue muy suavecita, pero me tocó el corazón, me tocó el alma y yo me quedé con esa primera experiencia de ayahuasca diciendo esto, con esta intuición, con esta corazonada, que esto es mucho más interesante de lo que parece, de lo que me está diciendo el maestro, de lo que me dicen mis amigos que me acompañan. Esto es mucho más, ¿no? Me dio esa intuición, ¿no? Esa certeza. Volví a tomar el próximo fin de semana, siguiente fin de semana, como 5 fines de semana seguidos. Y me fue alimentando poco a poco, ¿no? Me fue llenando ese vacío que tenía dentro, ¿no? No es una experiencia racional, sino fue de sentir, ¿no? De sensaciones, de emociones, y así empezó todo, ¿no? Así empezó todo, me dediqué a investigar, a estudiar el tema, terminé filosofía y decidí ya, no decidí, simplemente me dejé llevar, me metí a la ayahuasca. Mi mamá se cayó de espaldas cuando le dije que quiero ser ayahuasquero, quiero ser curandero. Bueno, y así sucedió. Y lo que tú preguntabas tiene sentido, ¿no? Yo estudié filosofía porque buscaba respuestas existenciales. Luego empecé a tomar ayahuasca y me dediqué a esto, me encantó, me sentí identificado con esta práctica. Y al día de hoy te puedo decir que soy un ayahuasquero, que además de ayahuasquero, me considero ayahuascólogo. ¿Cómo es eso? Como ayahuasquero realizo la práctica, ejerzo la práctica, me entrego a la mística de las ceremonias, de la curación, de la sanación, de los estados ampliados de conciencia, etcétera, etcétera. Me imbuyo en este mundo. Pero también tengo otros momentos en la que empiezo a reflexionar, a analizar, a filosofar respecto a todo lo que puedo sentir. No porque pretenda racionalizar todo, no porque pretenda encontrar una respuesta racional a todo, más bien para encontrar los límites, ¿no? El potencial que tiene de manera real esta experiencia con ayahuasca. En ese sentido, soy un ayahuascólogo, un estudioso de la ayahuasca, un estudioso Mm. de mí mismo, ¿no? Me analizo a mí mismo, ¿no? Si estoy bien con estas visiones, con estas percepciones, con estos insights que se me vienen, o estoy alucinando. Ujú. Entonces, la filosofía me da como un equilibrio para no volar demasiado, por así decirlo, ¿no? Para darle equilibrio a mi trabajo, para ser muy responsable en lo que yo ofrezco y en lo que puedo dar, ¿no? Entonces, por eso soy ayahuasquero y ayahuascólogo, ¿no? Me analizo a mí mismo, ¿no? Me pongo a Ujú. prueba a mí mismo, ¿no? Pongo en duda lo que yo puedo hacer, pero con el objetivo de mejorar, con el objetivo de hacer un buen trabajo. Eso es lo que fusiona la filosofía con la ayahuasca, en mi caso. Qué bien, Ronald. La verdad que muy interesante todas las perspectivas que vas integrando en tu práctica profesional. Y contame cómo son tus ceremonias o qué me podés compartir de tu trabajo ritual ceremonial. Mira, yo participé en ceremonias con otros maestros, ¿no?
en la zona urbana de estas ciudades de Pucallpa y Quitos, ¿no? Y también la práctica de algunos indígenas, ¿no? En la zona rural. Bueno, y yo he ido respetando, valorando todas estas formas, y cuando yo mm, tuve que hacer una sesión, ¿no? Por instinto me nacía hacer las cosas muy sencillas, ¿no? Me dejaba llevar y además de soplar un poco con el tabaco, ¿no? Además de acomodar algunas cosas, además del silencio y de la oscuridad, que es lo fundamental, ¿no? Eh, Empecé a cantar, ¿no? A realizar los icaros, pero de una manera muy sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque sentía y por experiencia sabía que lo más importante era la manifestación de la madre ayahuasca, el efecto que hacía la madre ayahuasca en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y que todo eso nos llevaba a sentir muchísimas cosas hacia adentro, ¿no? Externamente podríamos sentir muchas cosas también, ¿no? Pero lo fundamental era el interior y por lo tanto teníamos que dejarnos llevar para sentir todo ese universo interior, ¿no? Y lo externo era un acompañamiento nada más, ¿no? Entonces, por eso estas ceremonias que yo hago son muy sencillas, ritualmente muy sencillas. Canto, soplo y dejo que las personas, ¿no? Viajen para adentro con mi acompañamiento, con el acompañamiento de la naturaleza que nos rodea, del sonido de los animales, ¿no? De los pájaros, del viento, pero sobre todo que cada uno viaje a su mundo interior, ¿no? Y eso corresponde con el ritual, con la ceremonia que hago, ¿no? Entiendo y respeto que en otros rituales otros maestros se pongan más énfasis en lo externo, ¿no? En movimientos histriónicos, si es posible, ¿no? Que el maestro se acerca a cada persona a cada momento y le sopla y le canta y hace, los perfuma, les mueve con la chacapa. Muchos recursos, ¿no? Utilizados por ellos. Respeto esa práctica, pero no es tanto lo mío, ¿no? Yo soy partidario de la sencillez, de ponerme a cantar y de fluir y conectar a las personas a través de mi voz, a través de las sopladas en algún momento. Y te confieso que los resultados son maravillosos, ¿no? Y las personas que han tomado aquí me lo confirman y me motivan a que yo siga desarrollando este diseño personal inspirado por la madre ayahuasca seguramente. Qué bien. ¿Y cómo abordás la integración de la experiencia en las vidas de los participantes, de las personas que pasan por tus lugares de retiro? Bueno, yo por esta cultura de la filosofía que he cultivado y también por la observación, por la experiencia que tengo, ¿no? Mi propia vida, que ha sido mi escuela, mi mejor escuela para entender mis emociones. Con respecto a la integración, después de ceremonias con ayahuasca, yo realizo mi integración espontánea desde lo que yo sé, desde lo que yo entiendo, desde lo que yo valoro la vida y converso con los que han participado en mis ceremonias, ¿no? Siempre lo hice, siempre lo hago y las personas sienten como un buen alimento la conversación, el aterrizaje, la integración que realizan conmigo en primera instancia, ¿no? Pero al paso del tiempo, yo he ido recibiendo otros casos, nuevos casos de otros perfiles de personas con otras dificultades y también, como me ha tocado compartir, alternar ceremonias, retiros con otros profesionales de la salud como médicos y Mm, psicólogos que también les interesa y se acercan a este tema, hemos alternado un trabajo en la que el psicólogo, por su parte, ha realizado la integración, el acompañamiento de algunos casos, así como en algún momento algún médico que también ha participado y ha venido con sus pacientes, ha participado y ha contribuido en su momento con un soporte, acompañamiento médico correspondiente. mm, Entonces, al día de hoy, mi trabajo consiste en alternar también con otros profesionales y considero que es fundamental, que es importante, que por lo menos en algunos casos, en los casos de tanta gente que existe en el mundo con tantas dificultades,
necesariamente necesitan un acompañamiento, un soporte, una integración de su experiencia, ¿no? Porque no todos tienen la capacidad innata de desplegarse solitos, ¿no? De Mm, aterrizar solitos y entender coherentemente todo lo que les revela la ayahuasca de una manera sensata, sino que mm, algunos se desbordan, algunos se confunden un poco. Estas personas necesitan el acompañamiento y la integración correspondiente, ¿no? mm, Y eso es una verdad que no se puede negar al día de hoy, ¿ah? Curandero, ayahuasquero, por ejemplo, que diga que basta con su trabajo, con su soplada, con sus cantos, con sus sesiones y nada más, yo creo que está un poquito estrecho de concepción, ¿no? Necesariamente hay muchos casos que necesitan, ¿no? Y necesitan a veces muchísimo más también, ¿no? Porque no todos califican para una experiencia con ayahuasca. mm. Bueno, sí, también la conexión contigo llega a través de Paulina Pozo, que va a estar compartiendo el retiro, este retiro en Cataluña. eh, Va a ser parte del equipo. Sé que estás trabajando con Paulina, que es psicóloga, entonces esta experiencia también en el trabajo de multidisciplinario, diríamos. Y me había llegado el comentario de que también trabajabas con Rosa, que has compartido con Rosa, ese Ícaro tan icónico que es Ábrete Corazón. Sí, ¿cómo fue tu experiencia con Rosa y Sí, 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 Takiwasi? claro. Eh, Takiwasi convocó a un congreso de curanderismo, ¿no? Y medicina tradicional el año 2009, si no me equivoco, ¿no? Y tuve la oportunidad de ir a Tarapoto, conocer a toda la gente de Takiwasi y conocer a mucha gente que asistió a ese congreso, ¿no? Ahí me conocí con la doctora Rosa Llove, ¿no? Bueno, Sí. nos conocimos ahí todos, mucha gente, y a partir de ese conocimiento, y además en esa oportunidad yo le hice una entrevista a la doctora Rosa Llove, que salió publicado en mi libro Arte con Ayahuasca, el año 2015, ¿no? Bueno, y nos hicimos conocidos, y ella luego me invitó al año siguiente, más o menos, el 2010, a formar parte del Instituto Transcultural Nimairama, ¿no? Bueno, Nimairama era un proyecto de instituto que quería desarrollar más, validar y revalidar la práctica de la medicina tradicional, ¿no? Eh, Tenía muchas ideas, ¿no? Pero lo primero que hicimos fue hacer ceremonias de ayahuasca en Lima, ¿no? Y así lo hicimos junto a la doctora Rosa Llove, y mi participación. Hicimos sesiones desde el 2011 hasta el 2015, 2016, Mm, casi 5 años seguidos todos los meses en Lima, en el distrito de Miraflores, y fue una bonita experiencia porque alternábamos la doctora Rosa y yo, ¿no? En las sesiones de ayahuasca, ¿no? La voz femenina, la dulzura, ¿no? La fragilidad, y luego yo, que era la voz masculina, ¿no? La fuerza, etcétera, ¿no? Y hicimos un bonito equipo, ¿no? Y mucha gente lo mm, valoraba así. Yo creo que quizás se pudo haber hecho este equipo con ella porque he tenido una sensibilidad a valorar a la mujer siempre, ¿no? A mm, pesar de mi cultura machista, porque los hombres nacemos en una cultura machista y algo de eso reproducimos, pero tenía una vena, una sensibilidad hacia la mujer, ¿no? Y por eso que yo no me hacía ningún problema en la que ella esté ahí, ¿no? Porque hay otros curanderos ayahuasqueros que son machistas, no permiten que una mujer esté ahí cantando, quieren ser ellos y nada más que ellos, y yo no me hacía problema, y por eso hacíamos buen equipo, ¿no? Y claro. seguramente a partir de esa sensibilidad, ¿no? De ese equipo con la doctora Rosa, Paulina Pozo, ¿no? Que todavía no me conocía y se enteró de esa dupla, se comunicó conmigo para luego hacer un retiro con solamente mujeres, ¿no? Claro que ella Mm, lo pensó bastante, hubiese querido que haya una ayahuasquera mujer que haga el retiro completo de mujeres, pero evaluó y me consideró a mí como el curandero para hacer la ceremonia, ¿no? Y empezamos a hacer al día de hoy como hasta 6 oportunidades o 7 oportunidades. Hemos hecho un retiro solamente para mujeres y también con Paulina Pozo hemos desarrollado un buen equipo, además de la presencia de mi esposa Aide,
del médico Alex Stormbar. Hemos hecho un equipo y este trabajo solamente para mujeres ha traído buenos resultados, ¿no? Buenos resultados y hemos aprendido bastante. Entonces, creo que alternar con mujeres en mi caso me va bien. Mm, qué bien. Qué bueno escuchar esta parte de integración de lo femenino, de este lugar de empatía, de comprensión y de dar el espacio. De alguna forma es este nuevo paradigma postpatriarcal que también lo consideramos en la formación muy importante y que le damos mucho espacio. Entonces, es bueno ver cómo hay un alineamiento, cómo estamos alineados en esto también. Bueno, Ronald, ¿y qué me podés contar de tu centro, el centro que en este momento estás liderando? Ayahuasca Sabiduría. ¿Cuál es tu enfoque en la creación de este centro? ¿Cómo es el setting, el espacio? ¿Qué es lo que consideras importante? Bueno, yo cuando empecé a hacer sesiones, ¿no? Los hacía en Pucallpa, en la ciudad, luego también en Lima, ¿no? Yo empecé, claro, en Pucallpa, pero luego me fui a Lima, ¿no? Pero lo primero que sentí es que no me sentía cómodo porque estaba en medio de la ciudad, a pesar que era una casa, pero había ruido, ¿no? De la urbe, ¿no? De los autos, de la gente que pasaba por ahí, ¿no? De alguna manera. Y en algún momento dije, vámonos a la selva, ¿no? Busquemos un espacio en la selva, ¿no? Que es el origen, que es la fuente. Y fue así como encontramos este lugar con mi esposa. Hace ya más 16 años que estamos en este sitio de donde te hablo, que es un espacio a 30 kilómetros de Pucallpa, ¿no? Nuestra casa de campo. Y desde un inicio, en todo este espacio, hemos sembrado una planta, hemos construido una cabaña, hemos hecho todo lo que hay acá en función de hacer nuestro trabajo con ayahuasca. Todo ha sido pensado en función de la ayahuasca. No tiene otro objetivo que hacer nuestro trabajo, ¿no? Si hemos sembrado plantas, frutas, ha sido para acompañar este espacio. También aquí tenemos la presencia de la planta ayahuasca, la planta chacruna, y todo lo que hay siempre lo pensamos en función de la ayahuasca, ¿no? Y así es como hemos tenido este espacio, y bueno, hemos empezado a recibir a las personas, ¿no? Es un espacio muy sencillo, ¿no? Nada lujoso, nada extraordinario, habitaciones de madera, ¿no? Eh, Cabañas muy sencillas, ¿no? Pero quizá lo que despliega a la ayahuasca y genera todo este ambiente positivo, apropiado, es la sencillez y la buena intención, ¿no? Y la buena intención, porque no se necesita más, ¿no? Yo siempre pienso que si en algún momento tengo fortuna, me gustaría construir las habitaciones de nivel 5 estrellas, ¿no? Esa es la pretensión, porque me gusta que las personas que vienen estén cómodas, estén muy cómodas. Por eso pretendo que sea de 5 estrellas todo, ¿no? Pero sé que eso puede ser un detalle, es como ponerse un vestido bonito, pero si estás con un vestido antiguo, viejo, pero limpio, y entras a la ayahuasca, igual vas a recibir la potente energía. Estés con un vestido lujoso o con un vestido sencillo, igual vas a entrar y vas a recibir, ¿no? Pero ayudaría que todo esté limpio, que todo esté cómodo, que todo esté confortable para el visitante, que a veces está acostumbrado a algo confortable y no a una sencillez como una cabaña en la selva, ¿no? Entonces, eso Mm, pretendo de corazón, si es posible, pero mientras no sea posible, con lo que tenemos, entrego el alma y el mm, corazón y hay buenos resultados, ¿no? Ahí mm, está la Casa de Campo Ayahuasca Sabiduría, ¿no? mm, Con un comedor, una cocina, que todo está diseñado. De verdad, me extiendo en esto porque le pongo mucho amor a todo lo que hago, ¿no? A mm, todo lo que hago porque es, como quien dice, una casa para la ayahuasca, para sentir la ayahuasca. mm. Me imagino que también muchos de los participantes se verán beneficiados de la simpleza, de la sencillez, del espacio. Quizás hasta favorece más un trabajo interior limpio, que quizás algo que tenemos mucho en Occidente, que es lujo.
pero nos falta muchas veces la sencillez y la buena intención y la conexión con la tierra. O sea que me imagino que también eso es un punto a favor de tu espacio, como lo describís. Mm. Sí, yo creo que cobra sentido lo que tú dices. Sí, es más, hasta yo lo he utilizado intencionalmente a veces, que haya un contexto con estas características en cuanto a las cabañas, en cuanto a las habitaciones, ¿no? No digo que sea extremo, ¿ah? O sea, son habitaciones confortables dentro de lo que es la madera, ¿no? Dentro de lo que son los materiales que hay acá. Es confortable, es cómodo, es limpio, ¿no? Pero, bueno, hay personas que vienen pues de otros lugares y están acostumbrados a que sea impecable, que no haya ni un insecto, ni un zancudo en el espacio, y recurren inmediatamente al repelente, a la crema, y les decimos, aprendan a aceptar un piquete de un zancudo y a sentir que no se va a acabar el mundo, no pasa nada. Quedará una marquita ahí un día y luego se va a cicatrizar. Pero hay una obsesión del hombre occidental de que en su piel no haya ni una marquita, ni un minuto, ni una hora. Que esté un día la marquita, el piquete del zancudo, les parece terrible, ¿no? Entonces rompamos un poco esa vanidad, ¿no? Ese modelo de ser humano en la que todo tiene que estar pulcro y no es así. Aceptemos que tu piel está transpirando, está sudorosa y no te obsesiones con estar con el ventilador todo el día. Entonces, como un retorno a recobrar y a valorar y revalorar nuestra naturalidad, ¿no? Por ejemplo, que no uses desodorante en este retiro, ¿no? Que no uses cremas para la piel, etcétera, ¿no? Entonces, como que saca de las casillas a muchos, pero luego de la práctica te enseña bastante, ¿no? Te vas dando cuenta que la dieta y todas esas cosas te ayudan a encontrar un estado natural que no es terrible, sino que es maravilloso, que es Mm. muy saludable y hay mucha armonía ahí. Sí, me imagino que es un poquito lo que me compartís, esta reconexión con la tierra, con la naturaleza, con la Pachamama, con un estado más de natural, que Sí, también tiene este que ver espacio también. lo que Sí, sí, por supuesto. provee es la salida de la ciudad al reencuentro con la naturaleza. Mm. Bueno, Ronald, qué interesante todo lo que estás compartiendo de ti, de tu espacio, de tu vida, de tus intenciones. Y una última pregunta. ¿Cuáles son los cambios que has visto más grandes en el trabajo con ayahuasca? ¿Cuál es digamos, el desenlace, el gran desenlace? ¿A qué ayuda la ayahuasca? ¿Qué cura? ¿De qué nos cura a los occidentales? Bueno, yo siempre he comentado que, por ejemplo, una persona, lo digo con mucho respeto, puede desarrollarse en medio de su cultura, desarrollarse económicamente, profesionalmente, puede adquirir conocimientos en su formación académica, puede desarrollarse lo que se llama éxito en la vida en el mundo occidental, ¿no? El éxito, ¿no? Tener bienes materiales, tener belleza, ¿no? Tener estilo, tantas cosas que la gente valora y enumera como éxito, ¿no? Pero siempre le pongo este detalle, ¿no? Pero ¿eres feliz en el fondo de verdad? ¿Le encuentras sentido a tu vida en el fondo de verdad? ¿O estás realizando un personaje, ¿no? ¿O estás actuando para complacer al mundo o a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay problemas. Hay personas con este éxito que decíamos, pero terminan con cáncer, terminan con diabetes, terminan separados, divorciados, peleados con sus hijos, con tantos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo no digo que la vida del mundo occidental sea negativa, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo y cuando las personas de pronto entran a tomar ayahuasca, integran todas esas cosas, ¿no? Van resolviendo poco a poco todas esas cosas y van encontrándose a sí mismos, cultivando una sabiduría personal que tiene mucho valor, ¿no? Y encontrándose con su esencia y por lo tanto desarrollando mejor su vida, ¿no? No para complacer al otro o a un modelo cultural social, no por aparentar,
sino por sentirse feliz adentro, con uno mismo, o con la familia, o con los amigos más cercanos. Yo creo que la ayahuasca va por ahí, ¿no? Y al resolver esas cosas, al resolver esos temas del alma, de fondo, esenciales, de autenticidad, por añadidura puede ir resolviendo los problemas, las enfermedades que van surgiendo también como consecuencia de ese desarreglo, de ese desbalance, ¿no? Enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente tiene. No estoy diciendo que cuando tomas ayahuasca te vas a curar el cáncer. Estoy diciendo que al resolver esos problemas del alma, al desatar esos nudos, esos problemas de enfermedades pueden neutralizarse o desaparecer, ¿no? No es fácil, pero hay esa posibilidad porque estás soltando los nudos que están en el fondo, que son los que motivan todo lo externo, ¿no? Entonces, por ahí veo que va la sanación de la ayahuasca, ¿no? Y eso no lo ofrece ninguna otra terapia, ninguna otra medicina, ninguna pastilla, ¿no? No lo ofrece nadie, ¿no? Solamente la ayahuasca que va al fondo de tu universo y desata los nudos más terribles, ¿no? Eso es lo que yo podría decir con respecto a cómo ayuda la ayahuasca, pero alrededor de eso hay millares de matices, ¿no? Sutiles matices que a veces la gente no lo percibe, pero que mueve a la ayahuasca, ¿no? Que como por ejemplo, una persona puede tomar varias veces y decir, qué terrible ayahuasca, me ha hecho ver cosas feas, mi pasado que no quiero recordar, vomité, me sentía que me moría, me puse nervioso, ¿no? Conversé con algunos familiares fallecidos que no quería ver nunca. Es decir, fueron 2, 3 días terribles, muy intensos que no me gustaron. Pero luego ya pasaron 2 días que ya pasó la ayahuasca, descansé, me recuperé y ahora estoy muy bien, me dicen, ¿no? Me siento con mucha vitalidad, con mucha fuerza. Esta persona no se da cuenta que todo ese exorcismo de las sesiones de ayahuasca de los días previos ha sido un trabajo intenso para tener este resultado que ahora tiene y la persona más lúcida, más tranquila, ¿no? Y dicen, no, es que ya estoy bien porque dejé de tomar ayahuasca, ya pasó esos 3 días. No, es porque ya lograste purgar toda la densidad que tenías. Es decir, en pocas palabras, a veces las personas no valoran el beneficio que da la ayahuasca, ¿no? Estuve a punto de morirme, me dicen, ¿no? Ah, pero no te has muerto, pues, ¿no? Porque esa etapa de muerte era una simulación que hace la ayahuasca tan intensa que sientes que de verdad te mueres y te arrepientes de todo y terminas santificado, ¿no? Terminas respetando tu cuerpo y tu vida, ¿no? Después de esa experiencia extrema, ¿no? Entonces hay detalles que da la ayahuasca como planta maestra, físicos y mentales, que son muy sutiles, que hay que reconocer y agradecer, que también nos ayudan bastante, ¿no? No todo es racional, Karina. No todo es algo que tengo que entender, tengo que comprender, tengo que pensar. No, no, no. Hay beneficios que son físicos también, emocionales, ¿no? Espirituales. No todo es racional. Eso sería una buena Mm. síntesis. Qué bueno que pensás esto de que no es todo racional, porque sí, claro, para mí principalmente el trabajo con ayahuasca es un trabajo energético, un trabajo de sanación profunda energética, de curación, de purga. Es más, te diría que la parte racional es muy mínima en esos estados. Quizás la integración entra igual un proceso más profundo de darse cuenta de los mensajes, de las metáforas del viaje, pero sí que la parte energética, por lo menos en los años que he estado trabajando con ayahuasca, que son ya casi 20 también, es es la purga y lo que te va dejando el proceso a través del tiempo, que a veces recuerdo el primer viaje y me sigue trayendo sabiduría y comprensión en mi camino. Una comprensión que no va por lo racional, va por niveles más profundos espirituales y y de encuentro con uno mismo, como compartías tú, ¿no? Como ese encuentro profundo con el ser, esa sabiduría del alma que va emergiendo. Sí, o sea que estamos sintonizados, Ronald. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por tu apertura a colaborar
Y te esperamos por aquí para conocernos personalmente pronto. Muy bien, Karina. Bueno, hemos hablado más de la ayahuasca, pero otra de mis especialidades para una próxima oportunidad es el tabaco, el maestro tabaco, ¿no? Que es otro universo, ¿no? Muy sofisticado también. Y por supuesto hay otras plantas maestras en el mundo, como la manita muscaria, ¿no? La guachuma, el peyote, los hongos y los cirios. Es decir, hay muchas, pero hemos profundizado en la ayahuasca, que es una de mis especialidades, y me da gusto que me hayas dado este espacio a ti, Karina. Muchas Mm. gracias y nos vemos. Gracias, Ronald. Que estés muy bien. Hasta prontito. Saludos para tu familia. Adiós. Gracias.